Buenas, yo soy la doctora Florencia Jiménez. Voy a estar presentando la clase de la semana bajo la tutoría del doctor Raúl Tornaco. El tema al que nos vamos a referir es las laringopatías inflamatorias, tanto agudas como crónicas, los tumores benignos de la laringe y también respecto al trauma laringio. Vamos a referirnos respecto a las laringitis agudas. La laringitis es una inflamación de la mucosa de la laringe y decimos que es aguda cuando la sintomatología aparece en un periodo de tiempo que es corto. Cuando los síntomas persisten más de 3 semanas, ahí hablamos de una laringitis crónica. La laringitis aguda tiene diferente presentación, ya sea en el niño y en el adulto. En los niños, por ejemplo, como la vía aérea es de menor calibre, la aritenoides es mucho más voluminosa, entonces la afectación predominante va a ser la subglótica y la manifestación principal va a ser en forma de disnea. En cambio, en el adulto, como la inflamación se da sobre todo a nivel de la glotis, la presentación principal va a ser en forma de disfonía. Hablamos de laringitis, las causas pueden ser infecciosas y no infecciosas. Dentro de las causas infecciosas tenemos la etiología vírica, la etiología bacteriana, la etiología fúngica. Dentro de la bacteriana, los gérmenes más frecuentes son micoplasma, tenemos también streptococos, estafilococos, hemófilus, para influenza. Primeramente tenemos la laringitis catarral, que es una laringitis infecciosa, es la más habitual de todas, y los agentes son virales, rinovirus, adenovirus, coronavirus, picornavirus, y la afección de las vías aéreas superiores da la clínica del resfriado común, que se manifiesta también con disfonía pero sin disnea. Y vamos a ver una mucosa que está inflamada, las cuerdas vocales inflamadas. El tratamiento en estos casos se hace principalmente con, es sintomático, es un tratamiento para paliar los síntomas, con antipiréticos, antiinflamatorios y una buena hidratación. Laringitis fúngicas, la más frecuente es por Candida albicans. Se ve este tipo de infecciones en pacientes que tienen un compromiso en la inmunidad, en pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes alcohólicos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes que hicieron un tratamiento prolongado con glucocorticoides. El tratamiento en estos casos, aparte del tratamiento de la enfermedad de base, eh, se hace también con antifúngicos como el fluconazol, el itraconazol o el voriconazol. Un caso especial es también la aspergilosis, em, que compromete por lo general también los senos paranasales, las vías respiratorias bajas, tiende también a causar necrosis. El diagnóstico se hace con la identificación del organismo y el tratamiento se hace con anfotericina B. Otro caso especial es la histoplasmosis laringea, en donde frecuentemente está afectada también la epiglotis y los pliegues aritenoepiglóticos, así como las cuerdas vocales. Son muy dolorosos, exofíticos, submucosos. El diagnóstico se hace con la biopsia y la mayoría de los casos se tratan con o bien con ketoconazol o bien con anfotericina B.
Y que también puede ser asiento de em, manifestaciones clínicas de enfermedades que son sistémicas, sobre todo las enfermedades granulomatosas. Entre ellas podemos mencionar a la más frecuente de todas, que es la tuberculosis, también la lepra, el rinoscleroma y las enfermedades reumatológicas como la sarcoidosis, la granulomatosis de Wegener, entre otras. Después tenemos el reflujo faringolaringio, que se da cuando existe un movimiento retrógrado del contenido del estómago hacia boca, nariz, faringe, laringe y produce síntomas como por ejemplo la pirosis, la disfonía o ronquera, tos crónica, el globo faríngeo, el carraspeo y la disfagia. El diagnóstico en estos casos es sobre todo clínico, con la anamnesis detallada de los síntomas que refiere el paciente, asociado eso al examen físico, porque no existe una prueba confiable, lo suficientemente confiable, y tampoco hay criterios diagnósticos. Entonces, al diagnóstico se llega a partir de la asociación de los síntomas que refiere el paciente con el tiempo de duración de la enfermedad, las características y también el examen físico. Hay que realizar una nasofibrolaringoscopía en donde es posible encontrar edema, eritema, también la mucosa edematosa, engrosada, en ocasiones incluso hay úlceras o nódulos, pseudosulcus. Al diagnóstico se puede llegar también a partir de la medición del pH, que algunos consideran diagnóstico cuando el pH es menos de 4, si bien con un límite de 5 también la especificidad en el diagnóstico es igual. Em, Respecto a los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta a la rinitis alérgica, la rinitis no alérgica, los problemas pulmonares, y la aclaración de la garganta o bien por irritantes ambientales, por la temperatura, por los cambios climáticos o por problemas emocionales. Tratamiento, el manejo en estos casos se hace con el cambio de los hábitos, con el cambio en el plan alimentario, en el plan dietético, y se puede asociar también al uso de farmacoterapia como el uso de los protectores gástricos, entre ellos omeprazol. Los antiácidos también podrían ser de ayuda en el caso de que el paciente em, coma comidas muy ácidas, y los agentes neuromoduladores como los antidepresivos. Hay que tener un cese del medicamento de forma gradual, no hacer una suspensión muy brusca, porque puede haber un efecto de rebote. El paciente no responde al tratamiento médico, entonces se le puede llegar a ofrecer un tratamiento quirúrgico para corregir el defecto que esté llegando a producir ese reflujo. Las recomendaciones son que el paciente tenga una edad mayor de 50 años, los factores de riesgo, la masa a nivel cervical y presenta ronquera, disfagia o dolor demasiado importantes. Que es de entre todas la más frecuente y se da como consecuencia de una infección por el virus del papiloma humana tipo 6 y tipo 11, que puede darse bien a través del canal de parto en los casos de los niños o bien por el contacto orogenital en los adultos.
Y la clínica depende del tamaño. Sobre todo se manifiesta en forma de disfonía y ronquera. Las formas más agresivas pueden llegar a dar dificultad respiratoria, disnea, un estridor. En los jóvenes la afectación suele ser más difusa y en los adultos está más bien localizado como lesiones solitarias. Es fundamental hacer una nasofibrolaringoscopía, en donde lo que se puede ver es una lesión vegetante que presenta una coloración rojiza y que está más frecuentemente en el tercio interior de las cuerdas vocales, de las bandas ventriculares y de la epiglotis. En todos los casos es retirar la lesión, o sea, la exéresis, a través de microcirugía laringea, que se puede hacer con láser, se puede hacer con crioterapia, se puede hacer con microdebridador. La mayoría de los casos, o sea, la mayoría de las literaturas, la mayoría de los países, el- la resección se hace ya directamente con láser porque tiene mejores resultados, es más preciso, también es posible producir hemostasia al mismo tiempo de la resección. Sin embargo, en el país no tenemos aún, o sea, en el hospital, em, 20% de los pacientes necesitan of- o sea, el 20% de los pacientes se necesita ofrecer también un tratamiento adyuvante para disminuir el número de intervenciones al año. ¿En qué casos está indicado el uso del tratamiento adyuvante? Cuando en el paciente que requiere más de 4 intervenciones al año, cuando la enfermedad es difusa o cuando el crecimiento compromete la vía aérea. ¿Cuáles son esas opciones de tratamiento adyuvante? Tenemos en primer lugar al cidofovir, después al interferón alfa, al indol 3-carbaminol y al 5-fluorouracilo. Tenemos también la opción de aplicar rituximab. Es muy importante hacer la prevención con la vacunación contra el VPH para que podamos estar seguros e inmunizados. Tenemos al tejido de granulación polipoideo, que es la tumoración benigna de origen vascular más frecuente. ¿Por qué se da? Por los capilares, con disposición radial en una superficie estromal. La causa podría ser por una irritación crónica de la laringe, como el reflujo faringolaringio, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la intubación prolongada, los traumatismos penetrantes. Tenemos a nivel clínico para llegar al diagnóstico? Primero que nada, la presencia de disfonía, de tos seca o bien de carraspeo, sensación de cuerpo extraño. Estas manifestaciones dependen mucho del tamaño y de la localización del granuloma. Pueden ser lesiones únicas, rojizas, unilaterales en las cuerdas vocales. La cara interna del aritenoides es sobre todo la zona particularmente afectada porque solo existe la capa mucosa, con lo cual la lesión de escasas capas deja descubierto el cartílago y el cuerpo reacciona haciendo un tejido de granulación para cubrir esa zona traumatizada. El tratamiento es de soporte para paliar los síntomas y cuando no responde recién se le ofrece la microcirugía laringea. El laringio es un tumor benigno vascular
Es en realidad una malformación y puede darse en el contexto de una patología congénita o bien una cavernosa del adulto. La congénita se da en menores de 6 meses y presentan ellos un estridor inspiratorio o bifásico. La cavernosa, que es la del adulto, se da en personas entre la cuarta y quinta década de vida, con disfonía, con ronquera, y pueden estar también presentes molestias inespecíficas, oinofagia, tos. em, la exploración en el congénito pediátrico revela que se da principalmente en la subglotis. En cambio, en la del adulto se da más en la glotis o en la supraglotis. Diagnóstico con el examen físico, la anamnesis y pueden llegar a servir también la tomografía y la angiografía para evaluar la vascularización del tumor. El tratamiento en el caso de congénito pediátrico es conservador, solamente se les sigue en el tiempo, porque suele involucionar al cabo de los 2 años. Se puede llegar a usar propanolol con corticoterapia y dependiendo de la evolución clínica se ve el- la respuesta, y si no hay mejoría o bien empeoran los síntomas, lo que hay que hacer es la exéresis con láser. En el caso de los adultos, en los pacientes que presentan síntomas muy molestos, se puede llegar a ofrecerles la exéresis quirúrgica y la adyuvancia con el interferón, con avincristina, pero en estos casos son opciones de segunda o tercera línea. El mioma es otro de los tumores benignos que puede asentar en la laringe y el origen es de un músculo estriado, sobre todo a nivel del corazón, em, los hilos, ¿verdad? El crecimiento es lento, se presenta como disfagia, molestias faringias inespecíficas, sensación de cuerpo extraño y hay dos formas también, como en todas partes, fetal y el adulto. El fetal son células musculares inmaduras, en cambio las del adulto son sí ya células bien diferenciadas. Y la exploración se hace con alguna nasofibro y lo que se constata es el color grisáceo, lobulillado y blando a la palpación. Lo que hay que hacer para el adecuado manejo en estos casos es la exéresis de la lesión y conservar los tejidos circulantes. Hay que tener en cuenta y explicar también al paciente que estos casos pueden llegar a recidivar, pero se puede llegar a hacer el cambio, ¿verdad? Aparte tenemos el lipoma, que son raros. Hay pocos casos en la literatura, pero se menciona que es 5 veces más frecuente en varones. De crecimiento lento, la sintomatología depende de la estructura que compromete, molestias faringias. em, y el examen físico y la exploración, ¿verdad? Si de repente hay lesiones subepiteliales o ovaladas, em, las que tienen así un color amarillo, sobre todo en el pliegue epiglótico y el espacio preepiglótico. La exéresis es diagnóstica y terapéutica mientras se hace la microcirugía laringea. Los tumores glandulares que se desarrollan por glándulas dispersas de la mucosa son muy poco frecuentes y entre ellos el más común es el adenoma pleomorfo. La exploración revela una masa lisa ovoidea em, de consistencia dura a nivel del ventrículo laringio, del, o sea, del vestíbulo, perdón, y de la banda ventricular. Lo que hay que hacer es retirar la lesión
A través de microcirugía laringea se reseca la lesión, se hace la exéresis quirúrgica. Condroma es un tumor que se desarrolla a partir del pericondrio del cartílago cricoides, porque los procesos inflamatorios repetitivos pueden llegar a producir una metaplasia escamosa, en donde se osifica estando en contacto con las células parietales, perdón, pluripotenciales. Es más frecuente a los 60 años. A partir de esa edad suelen venir los pacientes por disnea o por disfonía, que es un indicador de malignización, la disnea. El diagnóstico se llega a partir de la exploración, que suele verse una afectación de la articulación aritenocricoidea. Puede llegar a verse también un tumor y es indispensable también la tomografía de cuello para ver calcificaciones. En el comentó es la exéresis de la lesión, y se puede llegar a hacer también una laringectomía total. Eso sí, el tumor abarca más de la mitad del anillo cricoideo o si no hay riesgo de colapso de la vía aérea o las recidivas tumorales frecuentemente. Se hace radioterapia en aquellos que son irresecables o que tienen ya márgenes positivos. Tumor de células granulares se llama también tumor de Abrikosov. En realidad es un schwannoma que está formado por células con citoplasma redundante y eosinofilia. Lo más frecuente es que se presente entre los 30 y 60 años con ronquera estridorohemoptisis. En ciertas ocasiones no tienen síntomas incluso y se suele localizar en el tercio posterior de la cuerda vocal. El tamaño es pequeño en realidad y la consistencia firme y blanco-amarillenta. El tratamiento se puede asociar los corticoides, em, la microcirugía laringea para la resección y el seguimiento, porque este tipo de lesiones puede llegar a recurrir en el tiempo. Al pólipo, que es en realidad un pseudotumor, es un proceso inflamatorio unilateral generalmente que asienta en el borde libre del tercio medio de la cuerda vocal a los 30 a 50 años. La disfonía que presenta es progresiva, con fases alternantes de mejoría y de agravación, una voz bitonal. El diagnóstico en estos casos se hace con la anamnesis y los datos del examen físico a través de la realización de una laringoscopía indirecta con nasofibro. Lo que se puede ver es el edema, el color rojizo, eritematoso, o bien blanco o edematoso. El tratamiento es con la cirugía y la reeducación bucal, mediante rehabilitación con el fonoaudiólogo. Tenemos los nódulos, que son engrosamientos de la mucosa. Se suelen dar en el borde libre de la unión entre el tercio anterior y el tercio medio, más en mujeres entre la segunda y la quinta década de vida, y en niños, así como en cantantes, profesores, oradores. El, el examen físico, la clínica, a través de la laringoscopía indirecta, nos hace el diagnóstico que sospechamos por los datos que nos refiere el paciente: la difonía progresiva que empeora. La videoestroboscopía se hace solamente em, en algunos casos, pero se puede observar el engrosamiento de las cuerdas vocales en la unión del tercio medio con el tercio anterior y dando una imagen muy sugestiva, eh, en realidad muy característica, que es la imagen en reloj de arena. En estos casos depende mucho de las características del paciente. Si es un paciente pediátrico, lo que se suele hacer es higiene vocal
la rehabilitación con fonoaudiología y solamente en el caso de que fracasen las medidas conservadoras, ahí se le ofrece la fonocirugía, pero mínimamente tiene que estar ya en una edad de entrando a la pubertad por lo menos. En el caso del paciente adulto se puede hacer con la rehabilitación por fonoaudiología, el reposo vocal y la fonocirugía. Es, como lo dice su nombre, el edema presente en el espacio de Renke, que lo que hace es deformar la cara superior y el borde libre de la cuerda vocal. Por lo general se da de forma bilateral, más frecuente en el sexo femenino, muy poco frecuente en pacientes pediátricos, de la siguiente manera, como disminución de la potencia vocal progresiva e insidiosa, ronquera, fatiga y la pérdida de los agudos. Es muy infrecuente que se produzca disnea. El diagnóstico se hace con la clínica, la anamnesis y el examen físico. Se realiza la laringoscopía, la nasofibro en donde se ven las cuerdas vocales engrosadas, con tejido blando, elástico, gelatinoso. Y la videoestroboscopía lo que nos muestra es una gran movilidad de las cuerdas vocales con un buen cierre glótico. Esto es médico, eliminando los factores que dañan la mucosa de la laringe, como el tabaco, el alcohol, también la higiene bucal. Se puede hacer una cordotomía y la rehabilitación con fonoaudiología es muy importante para evitar las recidivas. Tenemos el quiste mucoso, que es una tumefacción que se produce como consecuencia de la acumulación de un tejido que es mucoide, que puede llegar a ser supraglótico, glótico o subglótico. Y puede ser un quiste de retención mucosa o ductal, o bien puede ser un quiste epidermoide. En su inmensa mayoría son adquiridos. Son quistes verdaderos porque tienen una pared de epitelio glandular y tienen un contenido amarillo de consistencia mucosa. Los quistes que son epidérmicos son en su mayoría congénitos, son también verdaderos, tienen una pared, pero la pared es de epitelio pluriestratificado queratinizado y tienen cristales de colesterol y productos de descamación. El quiste mucoso predomina en el sexo femenino, se presenta en forma de voz bitonal o bien de disfonía. La videoestroboscopía nos orienta hacia el diagnóstico porque revela la ausencia de la onda mucosa sobre la lesión durante la fonación. El tratamiento es cirugía y rehabilitación. Por otra parte, tenemos otras lesiones benignas, entre ellas las estrías que pueden afectar al ligamento vocal, las hendiduras o sulcus, que son en realidad invaginaciones de la mucosa, y los puentes mucosos, que son formaciones de epitelio pluriestratificado entre dos puntos distantes, pero sin fijación a lo largo de su recorrido. Ellas se presentan en forma de una disfonía de larga duración o también la transición brusca desde disfonía a afonía. El diagnóstico se hace con la videoestroboscopía y el tratamiento es quirúrgico. Es una dilatación, desarrollo lento, de etiología incierta, que se ve más en varones a partir de los 50 años aproximadamente. En el caso que sea congénito, es por restos embrionarios y los adquiridos son por un aumento mantenido de la presión intralaringea. Laringocele se puede clasificar según su localización en interno, externo y mixto. El interno está bajo la banda ventricular y el repliegue aritenoepilótico. El externo es muy poco frecuente y protruye por la membrana tiroidea y es visible delante del músculo esternocleidomastoideo. Y finalmente el mixto es el tipo más frecuente y es resultado de una asociación del interno con el externo.
laringocele en muchos casos no presenta síntomas o bien produce una disfonía. En algunos casos requiere de una traqueostomía de urgencia. También puede infectarse, constituyendo lo que se denomina piolaringocele. El diagnóstico se hace con la clínica, la anamnesis detallada y el examen físico a través de la nasofibroscopía. Otras cosas que se pueden realizar son la ecografía cervical y la tomografía. El tratamiento es quirúrgico mediante el abordaje externo o bien por vía endoscópica. Tenemos lo que es el trauma laringio, que puede darse por diferentes mecanismos, entre ellos el impacto directo, el trauma penetrante, ya sea por arma blanca, por arma de fuego y los iatrogénicos. En el caso de impacto directo, se suele ver en el caso de accidentes viales, también en casos de intento autolítico mediante la o sea, estrangulación. Y son estos mecanismos de impacto directo los que más frecuentemente producen fracturas cartilaginosas. El trauma penetrante puede ser por arma de fuego o bien por arma blanca. En el caso de que sea por arma de fuego, el problema depende de la energía que es transmitida, de la distancia y de la velocidad. El problema también con las lesiones por arma de fuego es que el tejido adyacente al trayecto del proyectil se ve muy afectado, inviable. Y por otra parte, las armas blancas que lesionan a partir del corte y de la contusión en el trayecto. Finalmente, los iatrogénicos, entre ellos el principal, el producido en la intubación orotraqueal, que puede dar laceraciones de la mucosa, luxaciones cricoaritenoideas, lesiones nerviosas. El tratamiento en estos casos se basa principalmente en estabilizar la vía aérea porque es una urgencia. Diagnóstico con la anamnesis asociado al examen físico. Hay que tener muy presente evaluar la disnea y el estridor, las lesiones externas, la crepitación subcutánea, si hay alguna fractura, o sea, rotura de cartílagos o alguna exposición, la presencia de disfonía, de dolor, y hay que hacer una fibrolaringoscopía. Había dicho antes, es principalmente el control de la vía aérea. Si un paciente está inestable, se le realiza la traqueostomía. Solamente en algunos casos seleccionados se realiza la intubación orotraqueal, que es cuando la mucosa está intacta, cuando el esqueleto está mínimamente desplazado y contamos con la experiencia de un buen anestesiólogo. Otras opciones, que es la colocación de un stent laringio o bien una cirugía abierta. Cuando hay que optar por la cirugía abierta, cuando hay afectación de la comisura anterior, exposición del cartílago. Cuando hay fracturas múltiples desplazadas, cuando hay parálisis o disnea que requiere una tracostomía o bien hay que explorar otras regiones cervicales. El stent se pone cuando existe compromiso de la comisura anterior, fractura conminuta o una fractura inestable. Complicar estos casos de trauma laringio con parálisis de cuerdas vocales, granulaciones, colapso laringio, estenosis laringotraqueal, aspiración o bien disfonía persistente.